Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la sexta prédica del mensaje de la cruz. En la última prédica les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Les dije que Dios lo hizo para que el hombre fuera verdaderamente feliz. Si el ser humano no conociera el infortunio y la desgracia, tampoco podría apreciar la felicidad. Solamente después de experimentar la tristeza, el dolor y el infortunio, podrá darse cuenta del verdadero valor de la felicidad y ser agradecido por ello. Les cuento algo. En una ocasión, un hermano había perdido la vista debido a cierta sustancia venenosa. No podía ver nada, pero después que oré por él, recuperó la visión. Me dijo que ahora podía entender lo asfixiante que es la vida para los ciegos. Hermano, en verdad no estará realmente agradecido de poder ver debido a que siempre lo ha podido hacer. Sin embargo, los que son ciegos no pueden ver todo lo hermoso que hay en este mundo: el arco iris, el sol, la luna, las nubes y todo lo demás. Qué triste debe ser eso. Si hay alguien aquí que esté escuchando este servicio y no puede ver, espero que al recibir la oración de sanidad con fe al final de esta prédica, Dios responda a la petición de su corazón y le devuelva la vista. Como les decía, si ha pasado por esa experiencia de no ver, luego podrá estar agradecido de poder hacerlo. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre experimentara la relatividad, y lo puso junto al árbol de la vida. Dios ubicó estos dos árboles que contenían el concepto mismo de la relatividad de la vida y le explicó a Adán el significado de cada uno de ellos. El árbol de la vida da vida eterna, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal conduce a la muerte. Dios le explicó a Adán lo que era la muerte y el dolor que ella conllevaba y le mandó que no comiera de ese árbol para que no sufriera las consecuencias de ello. No obstante, el obedecer o no el mandamiento de Dios dependía del libre albedrío de Adán para que así pudiera escoger y decidir por su propia voluntad. Sin embargo, como Adán no había conocido el pecado ni la muerte, no pudo interiorizar completamente la palabra de Dios en su corazón, es decir, no la pudo comprender y finalmente fue engañado por Satanás y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez algunos se pregunten, ¿cómo pudo pecar Adán si no tenía ni conocía el pecado? ¿O es que Adán ya tenía maldad en su corazón y por eso comió del árbol? Hermanos, Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque ya tuviese maldad dentro de sí, sino porque tenía la libertad y el libre albedrío de aceptar la maldad en su corazón. Y por propia voluntad desobedeció a Dios y comió de ese fruto. Al hacer eso, la maldad entró en su ser y llegó a saber lo que es malo. Es decir, Adán, que solo tenía buenos sentimientos en su corazón, llegó a conocer también lo que era la maldad y lo carnal. Hoy en día, cuando vemos el proceso degenerativo del pecado en el ser humano, podemos entender cómo entró la maldad en Adán. Por ejemplo, un niño que frecuentemente golpea a otros niños no ha tenido esa tendencia negativa desde su nacimiento. Por supuesto, desde el momento en que nace con pecado original, tiene ya una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es necesario que haya cierto proceso voluntario de aceptación para que el golpear a otros se haga un hábito en él. Primero, verá a alguien más golpear a otros e imitará eso. Y al hacerlo y ver que el otro niño comienza a llorar, sentirá que eso es divertido y lo volverá a hacer una y otra vez. Si continúa repitiéndolo, se le volverá un hábito y así se acostumbrará a golpear a otros niños. Sucede lo mismo con los adultos, cuando aprenden a beber licor o a fumar. No conocen el sabor de la bebida ni del cigarrillo cuando lo hacen por primera vez. Incluso ni les gusta, pero como continúan haciéndolo, llegan a agarrarle el gusto. Le preguntó, ¿acaso el cigarrillo le gustó desde el principio? Tal vez se mareó
tosió y no se sintió bien la primera vez. Probablemente habrá pensado, ¿por qué fuma la gente? No obstante, como sus amigos fumaban, usted los imitó y finalmente le cogió el gusto al cigarrillo. Si desarrolla un hábito y le agarra el gusto, entonces no podrá controlarlo, se volverá un adicto. Lo mismo sucede con el alcohol. A pesar que el licor no es de ningún provecho para el cuerpo, una vez que lo beba 1 o 2 veces y el alcohol comience a estimularlo, se volverá adicto a él. Incluso llegará a un estado en el que no podrá controlarse. Su cuerpo también se debilitará y habrá efectos secundarios. Y si continúa haciéndolo, no podrá dejarlo y se volverá alcohólico. Pasa lo mismo con los que hablan malas palabras o con los que se enojan muy rápido. Si dice 1 o 2 groserías, tal vez lo encuentre divertido. Entonces querrá hacerlo una y otra vez y a la larga acabará hablando muchas lisuras. Y aún en este caso, usted no se dará cuenta de ello. No sé mucho sobre lisuras. Sin embargo, algunas veces puedo ver esto y realmente me quedo muy sorprendido. Antes de inaugurar nuestra iglesia, a comienzos de los años 80 o en los 70, las malas palabras eran diferentes a las actuales. Incluso ahora entre amigos se saludan y se despiden con groserías. Sería ilustrativo que les dijera algunas de esas malas palabras de mi época, pero no las puedo pronunciar. Nunca lo hice. De cualquier forma, los muchachos en la actualidad se saludan y se despiden con lisuras. Es lo mismo con la mentira. Si miente 1 o 2 veces y engaña a otros, eso al principio quizás lo divierta. Luego ya mentirá porque le conviene. Entonces la mentira se volverá un hábito en usted. Y lo peor es que ni siquiera se dará cuenta que está mintiendo. Por eso, si alguien le dice que no mienta, usted a su vez le preguntará ¿cuándo ha mentido? Usted miente todo el tiempo y, sin embargo, no se da cuenta de ello. Si usted es una de esas personas, por favor, le ruego, corríjase y no vuelva a mentir. Es lo mismo cuando uno se molesta o se irrita. Si lo hace 1 o 2 veces, lo hará cada vez con más frecuencia. Al final, se volverá un hombre amargado que se irritará por cualquier cosa. Sucede lo mismo con la cólera. Si se disgusta y alguien le pregunta por qué está enojado, usted le responderá que no se ha enojado, que ha hablado en voz alta porque la otra persona no entendía lo que quería decir. Interpretará a su favor el hecho de haberse enojado. No obstante, para los demás, su reacción será muy dura. Hermanos, es muy desagradable enojarse y alterarse a cada rato. En especial, las hermanitas deben saber que si se disgustan, a menudo les van a salir horribles arrugas en su rostro. Así que, por favor, no se enojen ni se disgusten. Solo así llegarán a ser hijos santos de Dios. Como les decía, si continúan practicando esos pecados, entonces esos pecados se enraizarán en sus corazones y se harán un hábito en usted. Estimado público, una pregunta. ¿Sabe usted cuál fue el resultado del pecado del hombre al ceder a la tentación de la serpiente y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Como lo declaró Dios, ciertamente morirás. El hombre tuvo que enfrentar la muerte, es decir, su espíritu murió. Ya no tuvo más comunión con Dios y se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16 menciona: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, por favor escuchen bien la escritura, sea del pecado para muerte. Si obedece al pecado, estará obedeciendo al diablo, quien controla y rige sobre los que pecan. Por lo tanto, el resultado es la muerte, que es el infierno. Continúa el pasaje, o sea, de la obediencia para justicia. Si obedece a Dios y al Señor, al final llegará a ser justo y santo, obtendrá la vida eterna en el reino de los cielos. Como he dicho, Adán obedeció al pecado, por eso se convirtió en esclavo del diablo, el gobernante del poder de las tinieblas. Al hacer eso, Adán tuvo que entregarle toda la autoridad que Dios le había dado.
Génesis capítulo 1, versículo 28 cita: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios le está hablando a Adán y a Eva. Continúa el pasaje: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, el primer hombre, Adán, tenía la autoridad para señorear y gobernar sobre todas las cosas. Sin embargo, desde que Adán se hizo esclavo del diablo, toda su autoridad como señor de toda la creación fue transferida al diablo. Podemos confirmar este hecho en Lucas capítulo 4, versículo 6. Este pasaje nos narra que mientras le estaba mostrando todos los reinos de la tierra, el diablo le dijo a Jesús, y le dijo el diablo, a ti te daré. Es decir, el diablo daría a Jesús. Prosigue el versículo, toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, la autoridad que el diablo tenía. Continúa la cita, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hermano, en el principio, Dios no dio esta autoridad al diablo. Alguien más debió habérsela dado. Un ejemplo, digamos que usted me ha dado un libro. Ahora, ese libro es mío, y como es mío, se lo puedo dar a quien yo quiera. Por eso dice el pasaje, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás estaba tentando a Jesús diciéndole que si se postraba delante de él, le daría su autoridad. En un principio, el diablo no tenía la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Después le fue entregada. Es decir, Adán se la transfirió. Dios le dio esa autoridad a Adán y Adán la perdió en favor del diablo. El diablo ha incentivado al ser humano a caer más y más en el pecado y la maldad. Así, luego de la desobediencia de Adán, se hicieron esclavos del pecado. Con el tiempo, el corazón del hombre se volvió cada vez más y más malvado y el mundo se llenó más y más de pecado. Satanás ha traído y traerá más pobreza, llanto, tristeza y dolor a todos aquellos que viven en el pecado y finalmente los llevará al infierno, esto es, a la muerte eterna. Amados hermanos en Cristo, la pregunta es, ¿ahora qué debe hacer el hombre? ¿Tendrá que permanecer siendo esclavo del diablo toda su vida y finalmente ir al infierno? Si Dios hubiese deseado que el hombre fuera al infierno, Él, sabiéndolo todo, en primer lugar, no lo hubiera creado. Además, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre fuera cultivado en esta tierra. La voluntad de Dios al crear al hombre es guiarlo al eterno reino de los cielos, luego de haber sido cultivado y de conocer la relatividad de las cosas en este mundo. Pero aun cuando experimente todo esto, no podrá entrar al reino de los cielos si vive en el pecado. Dios, incluso sabiendo antes de planear el cultivo del ser humano que Adán comería del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, preparó también desde ese mismo momento el camino para la salvación de toda la humanidad. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Espero que, a través de este mensaje, comprendan en forma clara que Jesucristo es el único camino para ser salvo. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador y así entrar al reino de los cielos. Querido público, la pregunta que se deben estar haciendo es, ¿de qué forma alguien que es pecador puede ser salvo? Más aún, si se tiene en cuenta que el hombre nace en pecado, come, vive, aprende, estudia y crece y se desarrolla en el pecado. Si Dios puede hacerlo todo, ¿no podría acaso perdonar incondicionalmente a todos los pecadores, destruir al diablo y salvar a toda la humanidad? Y así no habría necesidad del cultivo del ser humano. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Hace todas las cosas de acuerdo a leyes y principios. Por ello, perdonar a los pecadores y salvarlos debe ser hecho correctamente de acuerdo a su justicia. Para salvar a la humanidad conforme a esta justicia, Jesús tenía que morir en la cruz.
Al llevar Jesús todos nuestros pecados, Dios nos pudo perdonar y así el camino al reino de los cielos fue abierto para todos los que creen en el Señor. Si Dios solo fuera amor y no fuera justo, todo el orden de este mundo colapsaría. No habría libre albedrío. Le pregunto, ¿qué sucedería si Dios no fuera justo? Yo tan solo tendría que ponerlos en fila y orar para que Dios los bendijera. Simplemente tendría que orar para que Dios los prosperara con más de 1,000, 5,000 o incluso $10,000 de diezmo. Entonces, Dios los bendeciría automáticamente. Sin embargo, ¿sería eso justo? Si estuvieran enfermos, oraría por cada uno de ustedes para que Dios los sanara. Y si todos sanaran, le pregunto, ¿sería eso amor? ¿Sería eso justo? Dios es soberano y bendice si uno está preparado para recibir esas bendiciones. Lo sana si ha dejado el pecado y si tiene la suficiente fe para recibir esa sanidad. Entonces podré orar por usted y Dios obrará de acuerdo a su nivel de fe. Esa es la justicia de Dios. Este es también el cultivo del ser humano. Si solo por desearlo fueran bendecidos y si sanaran simplemente por una oración, es decir, si Dios no aplicara ningún criterio de justicia, entonces todo el mundo vendría a esta iglesia. Se oraría por todos y todos serían bendecidos. Y si todos fueran al cielo de esa manera, no tendría sentido ni razón que Dios cultivara al ser humano. Tampoco habría necesidad de tener fe ni de esforzarse por desechar la maldad ni por santificarse. Pero, tal como está escrito, la paga del pecado es la muerte, Jesús tuvo que sufrir el castigo de la muerte al pagar en la cruz por el pecado de todos los pecadores. Si creen en este hecho y aceptan a Jesús como su Salvador, serán justificados por fe. Podrán escapar al castigo de la muerte eterna al recibir perdón por medio de la sangre de Jesús y saldrán de la opresión del diablo porque serán hijos de Dios. Entonces, Dios los podrá bendecir y podrán vivir una vida en victoria superando toda prueba y dificultad. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral,
artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.